Hola, vamos a contarles la experiencia sobre los principales desafíos que encontramos al conformar un conjunto de datos anotados para el desarrollo de modelos de clasificación de consultas en historias clínicas electrónicas. Este, estos desafíos relacionados al proceso de anotación se enmarcan en un proyecto más grande desarrollado por el Consorcio de Investigación ARFAI, que surgió en 2020 durante la pandemia y que luego fue mutando para poder dar cuenta de distintos usos que se pueden hacer de los datos recopilados en las historias clínicas electrónicas con distintos objetivos. Particularmente, este proyecto está financiado por el CLIAS en su convocatoria 2023 y a su vez el consorcio ha sido galardonado con una nueva financiación para el año que viene. El consorcio ARFAI incluye a profesionales de distintas organizaciones, tanto del sector salud como de ciencia y tecnología y la academia, y es liderado por el CIECTI. Bien, este proyecto parte de dos supuestos. Por un lado, que las consultas de salud sexual y o reproductiva de personas con discapacidad están subrepresentadas en los registros clínicos electrónicos de salud y que a través de procesamiento de lenguaje natural y de sistemas expertos es posible identificarlas y reconocerlas. Por otro lado, que detectar las consultas de salud sexual y o reproductiva de esta población permitiría mejorar el diseño de políticas públicas orientadas a este colectivo, la asignación de recursos, mejorar la gestión de la atención y también brindar insumos para desarrollar aplicativos de apoyo a la consulta de salud que estén integrados a las historias clínicas electrónicas. En este marco, el proyecto se propone desarrollar un sistema para la detección automática de consultas sobre salud sexual y reproductiva de personas con discapacidad que funcione como insumo para estadísticas, para desarrollar estadísticas y potenciales aplicaciones de alertas y recomendaciones en historias clínicas electrónicas. En cuanto a la metodología de este proyecto, la primera fase involucra crear definiciones conceptuales y operativas de personas con discapacidad y de consultas de salud sexual y reproductiva. Y para eso acudimos al asesoramiento de personas expertas, al análisis, al relevamiento y análisis de bibliografía académica, al trabajo conjunto con organizaciones de la sociedad civil que nuclean a personas con discapacidad y con personas con discapacidad, y también el trabajo con datos de registro de atención que provienen de historias clínicas electrónicas. Es que contamos con las definiciones conceptuales y operativas de persona con discapacidad y consultas de salud sexual y reproductiva. Fuimos a nuestro conjunto de datos, que está formado por registros de atención primaria de la salud provenientes de historias clínicas electrónicas de la provincia de La Rioja, y creamos o realizamos el proceso de anotación manual. Es decir, tomamos un subconjunto de estos datos y mediante un proceso donde anotadoras fueron mirando algunos de los registros y asignándoles etiquetas. Esto fue utilizado para nuestros métodos de clasificación, que se basaron en dos tipos distintos, unos basados en reglas manuales y otros algoritmos basados en inteligencia artificial. Estos algoritmos basados en inteligencia artificial requerían de ejemplos de consultas con sus anotaciones, ya sea de persona con discapacidad, si corresponden a persona con discapacidad o no, y si corresponden a consultas de salud sexual y o reproductiva. Estos modelos luego fueron o van a ser evaluados, y para esa evaluación lo que hacemos es, del conjunto total de datos anotados, separamos una porción donde los modelos no los van a ver hasta lo último, donde ya tengamos los modelos listos. Les pasaremos esas consultas y evaluaremos si lo que nos da el modelo corresponde con las anotaciones que hicieron las personas expertas. Próxima slide, por favor. Entonces, nuestro objetivo es crear estos modelos de clasificación basados en inteligencia artificial. Para ello, como mencioné recién, requieren de un conjunto de datos etiquetados que estos modelos utilizarán de ejemplo como para entrenar y como ir aprendiendo de estos casos. Es por eso que es muy importante la calidad de estos datos etiquetados.
Para ello, nosotros en el proceso de anotación creamos 2 grupos formados por personas expertas en cada una de las temáticas, un grupo de expertas en salud sexual y o reproductiva y un grupo de personas expertas en personas con discapacidad. Y cada uno de estos grupos procedió al proceso de anotación, que para tener una idea vamos a mostrar unos ejemplos. Bien, cuando una de las personas anotadoras, en este caso del grupo de expertas en personas con discapacidad, procedía a la anotación, lo que veía era algo como lo que estamos viendo a la izquierda. ¿Sí? Veía la información acerca de la edad de la persona que consultaba, la especialidad a la que recurría, que en este en este ejemplo es trabajo social, y el texto que escribía el especialista. En este caso, comienza diciendo que Juana es mamá soltera de 2 niñas, Luciano, quien refiere la progenitora que padece autismo y parálisis parcial en su cuerpo, y sigue el texto. Cabe mencionar que para este ejemplo, esto no es un caso real, es todo a modo de realizar una presentación, fue inventado. Y además, cuando las personas iban a realizar las anotaciones, todos los campos estaban anonimizados, ¿sí? Nunca pudieron leer las historias completas con toda la información sensible. Eso no fue, fue una medida que tuvimos que tomar para poder resguardar la privacidad. Bien, entonces las personas anotadoras veían los campos que están a la izquierda y también tenían información acerca de los códigos CIE-10 asociados a la consulta. Y luego tenían que responder si en ese texto y con esa información que veían se mencionaba alguna situación o término relacionado con discapacidad y de qué tipo. Y tenían una lista en la cual les pedíamos que marquen todas las opciones. Siguiente slide, por favor. Además, luego que hacían eso, hacíamos una segunda pregunta que constaba de si la discapacidad mencionada estaba relacionada a la persona que era atendida o a otra persona mencionada por esta persona que es atendida, como puede ser un familiar o cualquier otro vínculo, o si no había información suficiente para saber de quién se trataba la consulta. Bueno, durante el proceso de anotación encontramos varios desafíos que queríamos compartirles para también transmitir cuáles fueron las estrategias para intentar mitigarlos y, y retroalimentar ese proceso de anotación para que fluyera cada vez de mejor manera. Los dividimos en 5. El primero de los desafíos tenía que ver que la disponibilidad de las personas que estaban involucradas en la tarea de anotación era muy distinta. Como les mencionamos, contábamos con personas expertas en el área de la discapacidad y de la salud sexual y reproductiva, de distintas disciplinas, y entonces tenían distintas dedicaciones, todas dedicaron el mismo tiempo al proyecto, pero no lo podían distribuir de la misma manera. Entonces, para poder llevar adelante el proceso de una manera más o menos coordinada entre todas las personas, lo que hicimos fue preparar ejercicios de anotación como el que les mostramos anteriormente para que pudieran analizarlo y consultar si les generaba alguna duda, algún problema a la hora de querer anotarlo. Utilizamos el programa Slack, que es una plataforma de comunicación que permite ordenarse en grupos. Cada persona se creó un usuario y nosotras podíamos responder, cualquier integrante del equipo podía responder las consultas que trajeran las anotadoras para poder acelerar el progreso y que no se quedaran trabadas con alguna inquietud. Grabábamos los encuentros que teníamos, donde establecíamos consensos o trabajábamos algunas de las dudas que nos traían para que lo pudieran revisar más tranquilas en otro momento e incluso compartirlo con aquellas que no habían podido asistir. Además, nos comunicábamos a través de correos con el resumen de lo que habíamos acordado, sobre todo si habíamos trabajado algún consenso que iba a determinar la forma en que tenían que anotar los casos que estaban evaluando. Y además, si bien las primeras reuniones tratamos de que fuera de todo el equipo, luego fuimos dividiendo esos encuentros de acuerdo a la temática, debido a que los problemas o las dudas que surgían en cada uno de los grupos estaba muy vinculado a eso, y entonces era una manera de optimizar el tiempo y el tiempo dedicado de cada persona a su tarea en el proyecto.
Otro de los desafíos fue desarrollar un lenguaje común entre personas de diferentes disciplinas, debido a que, además de las personas que componemos el proyecto de investigación, venimos de diferentes campos, las personas anotadoras también. Entonces, por ejemplo, en el caso de salud sexual y reproductiva, contábamos con médicas y con una socióloga especialista en salud sexual y reproductiva. Entonces, de vuelta, la manera de encontrar consensos acerca de cómo se mencionaban ciertas cosas, o incluso cuál era la manera usual de referirse a ciertas cosas en las historias clínicas electrónicas, se hacían a través de estos ejercicios de anotación, discusiones que se establecían por el Slack en diferido, cuando cada una podía acceder. Hacíamos estas reuniones de seguimiento y además las invitamos a sugerir cambios en el manual de anotación. El manual de anotación es un documento que armamos al comienzo del proceso de anotación con algunas pautas, ejemplos y una sección de preguntas frecuentes acerca de cómo podían acceder a la plataforma para hacer la anotación y algunas dudas que podían surgir durante el proceso. Y durante la anotación ellas estaban invitadas a recomendarnos agregar alguna información. Por ejemplo, algo que se agregó tuvo que ver con una lista de acrónimos usualmente utilizados en medicina, para que esa información fuera reconocida por todas las personas. El tercer desafío tiene que ver con que estas personas que participaron de la anotación tenían distintas habilidades en el uso de estas herramientas de comunicación. Entonces tratamos de multiplicar las vías de contacto. Tenían el manual de anotación como documento de apoyo, pero también repetíamos instrucciones claras y detalladas por múltiples vías, por el Slack, por correo, incluso en algún momento en que lo requirieron nos comunicamos por WhatsApp. Y todo el tiempo estábamos demostrando los usos esperados de las herramientas. Cuando dimos inicio al proceso, hicimos una demostración paso a paso de cómo acceder a la plataforma, y en esa misma reunión chequeamos que todas pudieran hacerlo para transmitirles confianza, la tranquilidad, y de vuelta les quedaba ese recurso grabado para poder reproducir el ingreso y el proceso de anotación cuando estuvieran solas enfrentando la tarea. El desafío número 4 refiere a la accesibilidad de la plataforma de anotación, en particular para una persona anotadora que es ciega. Entonces lo que hicimos fue reforzar ese acompañamiento a la demostración de los usos esperados de las herramientas que les comentamos, focalizándonos en que se pudiera utilizar mediante un lector de pantalla, tanto que se pudiera realizar la tarea como que no resultara demasiado tediosa para la persona anotadora. Y obviamente reforzábamos las instrucciones claras y detalladas por múltiples vías de comunicación que le resultaron más sencillas, y además organizábamos las tareas priorizando que fuera más fácil para esa persona. Eh, Esto, por ejemplo, tiene que ver con cómo se organizan los proyectos, o sea, las muestras de anotación para cada usuario que entra a la plataforma. Hacíamos que el usuario de esta persona apareciera primero para que no tuviera que leer el lector de pantalla todos los proyectos hasta llegar al correspondiente. Y el último desafío tiene que ver particularmente con el trabajo de datos sensibles, como son los datos de salud, y cómo asegurarnos que el acceso a esos datos sensibles es lo suficientemente fácil para personas que no son expertas, pero al mismo tiempo que se mantengan protegidos. Entonces lo que hicimos fue habilitar el acceso a estos datos mediante la autenticación por un navegador, lo que hacía que ellas pudieran fácilmente, colocando su usuario y su contraseña, acceder a la plataforma de anotación. Pero esto no requería el uso de terminales, que es la manera usual en la que se conecta a estos servidores que contienen datos con esta sensibilidad. Bueno, muchas gracias.